Ante las importantes tensiones geopolíticas, se hace necesario recordar los sistemas de gobierno existentes en el mundo, así como las características que lo definen. Cada Estado adopta una combinación propia con la que configurar su sistema de gobierno. Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid, España. El mundo se enfrenta a un momento de graves tensiones geopolíticas con varios conflictos bélicos, económicos, tecnológicos, ideológicos, etc. Abierto, abiertos en un escenario en el que los procesos electorales se han ido desarrollando en los últimos años, han mostrado una tendencia al auge de los partidos de extrema derecha e izquierda. Para comprender este fenómeno y enfrentarlo pertinentemente, es importante repasar los sistemas de gobierno existentes en el mundo y analizar los rasgos diferenciales de cada uno de ellos. ¿Qué es un sistema de gobierno? El sistema de gobierno, también llamado forma o tipo de gobierno, es el modelo de organización política conforme al que se estructura un Estado. En líneas generales, es posible dividir a los Estados en dos grandes categorías: democráticos, que se fundamentan en la libertad individual de sus ciudadanos, se articulan en la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y cuyos dirigentes son escogidos por los ciudadanos; y los no democráticos, donde la libertad individual queda limitada en diferentes grados según el régimen que opere en el territorio. La diferencia entre países democráticos y no democráticos se encuentra al responder a la pregunta sobre las fuentes de su soberanía. Si la respuesta es que emana del pueblo y son ciudadanos, a través de su voto, los que escogen libremente a sus representantes políticos, se hablará de un sistema democrático. Cuando esa libertad es mermada, entran en juego los sistemas autoritarios que limitan las libertades públicas de sus ciudadanos, y los totalitarios, en el que esas libertades prácticamente desaparecen. Una vez determinado si el Estado es o no un sistema democrático, los tipos de gobierno del mundo deben responder a otras dos cuestiones. ¿Quién ostenta la jefatura del Estado? En el supuesto de los estados que hayan elegido una monarquía, será su rey o reina. Si han optado por definirse como una república, esa persona será elegida en un proceso electoral. Por lo tanto, la diferencia entre monarquía y república es que en el primer supuesto la jefatura del Estado es hereditaria, mientras que es un sistema republicano, es una elección periódica de sus ciudadanos. En este punto también será clave el grado de poder real del jefe del Estado, pudiendo ser su labor meramente representativa, ejemplo de la monarquía parlamentaria española, de auténtico poder ejecutivo, supuesto de Estados Unidos, o un sistema que incluya un reparto del poder ejecutivo, semipresidencialista, el caso es de Francia. ¿Cómo se elige el presidente del gobierno? Si son los ciudadanos con un voto directo, será un sistema presidencial, pero si por el contrario es escogido por la mayoría de los miembros del Parlamento, será un sistema parlamentario. En los sistemas de gobierno democrático se utiliza el voto. Los principales sistemas de gobierno que se aprecian en la actualidad son la monarquía parlamentaria. Es un sistema democrático que se caracteriza por una estricta separación entre el Poder Judicial, en manos de los tribunales, el Legislativo, conformado por los miembros del Parlamento elegidos por los ciudadanos, y el Ejecutivo, integrado por el presidente del Gobierno y sus ministros. Es relevante señalar que el Parlamento designa al presidente del gobierno y este, a su vez, es el responsable de nombrar a sus ministros. Además, son países que cuentan con un jefe del Estado o figura que ostenta su monarca, cuyas funciones se suelen limitar a las meramente representativas. La República presidencialista se define también por una estricta separación entre el Poder Judicial, en manos de los tribunales, el Legislativo, conformado por los miembros del Parlamento elegidos por los ciudadanos, y el Ejecutivo, integrado por el jefe del Estado y su gobierno. En este tipo de sistemas, son los ciudadanos con sus votos los que escogen a su jefe del Estado, que es al mismo tiempo su presidente del gobierno. La República semipresidencialista se trata de un sistema democrático que se diferencia del presidencialista, en que el poder ejecutivo se divide entre el jefe del Estado, escogido por el voto directo de sus ciudadanos, y la figura del primer ministro, designado por los miembros del Parlamento. La República Parlamentaria es un sistema democrático que se caracteriza por una estricta separación entre el Poder Judicial, en manos de los tribunales, el Legislativo, conformado por los miembros del Parlamento elegidos por los ciudadanos, y el Ejecutivo, integrado por el presidente del gobierno y sus ministros. El Parlamento es el responsable de designar al presidente del gobierno y él, a su vez, nombrar a sus ministros. Además, son países que cuentan con un jefe del Estado elegido por los ciudadanos, cuyas funciones se suelen limitar a las meramente representativas.
El Estado autoritario mantiene sobre él el papel de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque limita las libertades públicas y privadas de sus ciudadanos, normalmente el proceso electoral para las elecciones del presidente del gobierno es opaco y no se ajusta plenamente al sistema de garantías democráticas. El Estado totalitario, aunque el Estado totalitario mantiene formalmente la división de poderes, la realidad es que el control de la vida pública y privada de sus ciudadanos pasa a depender íntegramente de una persona. No existe elección democrática del líder del país y es un sistema que puede presentarse en forma de república o monarquía absoluta. Un hombre mirando a la multitud desde arriba, un símbolo de totalitarismo del sistema de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno hay en el mundo? Aunque sobre el papel de la clasificación parece sencilla, la realidad tiende a imponerse. Al revisar la situación geopolítica del mundo actual se observa que cada estado adopta una combinación propia con la que configurar su sistema de gobierno. Una elección es la que influyen factores sociales, económicos, históricos, de tradición y política. Si se revisan los tipos de gobierno en Europa y siendo todos ellos democracias, se observa que tal y como figuran en los perfiles de países del portal de la Unión Europea, España es una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional. Francia y Portugal son una república semipresidencialista. Italia es una república parlamentaria. Alemania es una república federal parlamentaria. Ahora bien, ¿qué ocurre fuera de las fronteras europeas? ¿O qué tipos de sistema de gobierno en el mundo se localizan si se aleja la mirada de los países vecinos? Estados Unidos es una democracia que se organiza en república federal presidencialista. China se define como una república popular, un estado totalitario en el que solo existe una opción política. El Partido Comunista de China, Venezuela, es un estado federal autoritario en el que las libertades públicas de sus ciudadanos se ven reducidas ante la persecución que sufren los líderes políticos de la oposición. Cuba es una república socialista que, al igual que China, tiene la calificación del estado totalitario, en el que solo existe una opción política. El Partido Comunista de Cuba, el Estado de Emiratos Árabes Unidos, se define como un sistema federal de 7 emiratos, siendo considerado un régimen autoritario. El sistema de gobierno de cada estado determina las libertades privadas y públicas de las que gozan sus ciudadanos, plenas en una democracia y que se irán reduciendo hasta su práctica desaparición en los regímenes autoritarios y totalitarios. Sin embargo, es posible afirmar que dentro de las propias democracias existen niveles de mayor o menor salud democrática, según su tradición de ética política, la gestión que realicen de las políticas públicas dentro de sus fronteras o la incorporación de los conceptos vinculados al gobierno abierto en sus instituciones.